Tierra Shalom, bienvenidos a este lugar de verdad que es para ustedes. Bienvenidas a todas las preciosas mujeres que se están conectando, nos están haciendo el favor de reunirse con nosotros. De verdad, muchas gracias. Estamos muy contentas aquí, Ivette y yo, que prácticamente estamos viendo todo esto para mujeres. Estamos muy contentas de recibirlas, estamos muy contentas de compartir estos momentos con ustedes. Y bueno, ¿qué más que con el propósito de estudiar la palabra de Dios? Entonces, pues bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que estén aquí conectados por Zoom, por vía Zoom, por los que nos vayan a escuchar después por YouTube. De verdad esperamos que este mensaje sea para edificación de sus vidas. Y pues bienvenidos a los que nos estén viendo por vía Facebook. De verdad que si estás pasando por aquí o estás viendo que Tierra Shalom, que están diciendo, que están hablando, danos el tiempo de escuchar esta palabra en esta noche, es para mujeres. Y bueno, también para caballeros, si se quieren quedar, de verdad, todos son bienvenidos. El propósito de nosotros es dar palabra de aliento, palabra de ánimo, palabra para tu vida, que te refresque, que te anime y sobre todo que traiga bendición a ti y a tu familia. Y pues bueno, en esta noche de verdad, miércoles, ya estamos a la mitad de semana, hoy es 16 de junio del 2021. Estamos muy contentos porque tenemos a una hermana muy querida de verdad para nosotros. Creo que Dios nos ha bendecido con ellos, con estos pastores preciosos, de verdad. No es porque esté aquí ella, pero ellos han creído en esta visión también. Dios nos ha bendecido con sus vidas y les bendecimos, el pastor Juan Carlos y pastora Kiss. Hoy tenemos esta invitada especial, es Kiss, la pastora Kiss Rosales, de la Congregación Lenguaje de Salvación. De verdad, bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas, les bendecimos esta congregación preciosa. Y pues bueno, vamos a recibirla, les pedimos que abran sus mentes, sus corazones y estén dispuestos a escuchar esta preciosa palabra que sin duda creemos que viene del corazón del Señor. Entonces, pues bienvenida, pastora Kiss, esta es tu casa y gracias por estar aquí con nosotros. Nere, muchísimas gracias, gracias por la invitación también aquí a Tierra Shalom. Es un privilegio estar en esta etapa con cada uno de ustedes. Sé que Dios tiene cosas increíbles para esta hermosa iglesia que de hecho nació en el corazón de Dios de una manera muy creativa, ¿no? Justamente en una temporada difícil, de crisis, de caos, cómo florecieron nuevas iglesias y de una manera distinta a la que a lo mejor en tiempos de atrás no nos pudiéramos haber imaginado que pudieran ser de esta manera, ahora o en línea, por Zoom, por Face. Gracias a Dios por la tecnología, porque de verdad que ha sido una bendición para que la palabra de Dios siga corriendo en este tiempo, que no sea detenida, aunque iglesias a lo mejor presencialmente no pudimos estar en mucho tiempo, pero gracias a Dios por este tiempo de conexión. Y pues de verdad es un gusto estar con ustedes de este lado. Y pues bueno, me encantaría aprovechar el tiempo. Y por cierto, pastora Tere, ¿cuánto tiempo tengo? Porque yo según digo que no me gusta hablar y después termino, ya por favor, ya te pasaste. Entonces, si me ayudas con decirme cuántos minutos tengo, sería genial. Son 8:05 y tenemos hasta las 5 para las 9, porque después empiezan los caballeros, los varones. Entonces, es tu espacio, Dios te guíe. Pues, perfecto. Adelante. Excelente. Listo, chicas, pues estamos puras mujeres, seguramente por ahí también algunos hombres. Y bueno, me encantaría comenzar antes que nada con una oración, dándole gracias a Dios por este tiempo y que de verdad Dios hable a nuestra vida, Dios refresque con su palabra y que dé de acuerdo al corazón la necesidad que cada uno tenga, ¿sí? Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta noche, Señor, ya que nos permites congregarnos, hacer iglesia de esta manera, Padre. Yo te pido, Dios, que tú puedas estar en esta reunión. Yo sé que ya estás y te pido sobre todo que puedas manifestarte en la necesidad que cada corazón traiga en esta noche, de los que estamos conectados, pero también de los que están viendo a través de la plataforma de Facebook, Señor, y aún los que puedan ver después, Señor, que esa palabra que hoy hablemos llegue a lo más profundo de nuestro ser, que sea impactado y que realmente se produzca una transformación, Señor, al espíritu, al alma y hasta nuestro mismo cuerpo, sea impactado todo nuestro ser por el poder de tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú el que hable hoy. Señor, quita cualquier palabra de mi boca que no sea la correcta o provenga de ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús,
Amén. Amén, chicas. Pues bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 14, 22, 32, del versículo 22 al 32. Y el tema de hoy es tiempo de oportunidades. Y vamos a ver una palabra también muy clave en este pasaje, muy corta y muy sencilla, que es la palabra ven. Entonces, para que si están tomando notas o algo, estaría genial. Tiempo de oportunidades y entre paréntesis la palabra ven. Si alguien me puede ayudar a leer Mateo 14, versículo 22 al 32, sería genial. Alguien que quiera participar, adelante. Quien tenga por ahí su Biblia. Ahí en lo que lo buscan. Mateo 14. 2 al 32. Bueno, vamos a empezar con Mateo 14. Mateo 14, 2. Y dijo a sus criados, ¿sí? Versículo 22 al 32. Por favor. Gracias, Ivette. Ok, ahora sí. Enseguida Jesús, estoy correcta, ¿no? Sí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. 27, ¿verdad? Sí, hasta el 27, perdón. Hasta el 32, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ok, muchas gracias, Ivette. Ahí mantenemos este pasaje. Y bueno, nos vamos a centrar en este pasaje que seguramente muchos ya hemos leído y hemos estudiado en alguna etapa de nuestra vida cristiana. Pero este pasaje nos va a ayudar en momentos muy abrumadores, ¿no? En momentos tal vez de soledad, en momentos de tal vez una noticia difícil, un acontecimiento que no esperabas. A veces las pruebas pueden disipar nuestro enfoque de lo que la visión en la que cada uno de nosotros tenemos. De hecho, en el versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. La primera parte dice que Jesús hizo que entraran en la barca. ¿Quién los manda a la barca entonces? Jesús. Ahora, fíjate, a veces las pruebas no nos abruman tanto, nos ponen como una telita que no nos permiten incluso discernir o percibir el porqué de la situación y solamente empezamos a ahogarnos en medio de alguna situación y a disipar esa visión que Dios quiere. Y sabes, a veces incluso podemos pensar que el diablo te mete a esas situaciones de tormenta. Ahí estamos hablando donde Jesús los manda a la barca, pero Jesús mismo ya sabía lo que iba a acontecer en esa noche, en ese viaje. Jesús mismo ya sabía que se iba a aproximar una tormenta, ¿verdad? Entonces, si Jesús ya sabía que se iba a aproximar una tormenta, ¿por qué los manda a la barca? ¿Por qué hace que se suban a la barca cuando sabe que viene una tormenta? Y sabes, a veces esas pruebas nos hacen perder el enfoque de las cosas y sabes, también a veces podemos culpar a que el diablo lo hizo. Y esta vez, ¿qué crees? Que no lo hizo el diablo. Fue el mismo Jesús que hace que suban sus discípulos a la barca. Entonces, ahí va un primer punto. Algunas tormentas van a ser inevitables. Y sabes,
Hoy más que nunca te puedo decir que hay que alabar a Dios por las tormentas que has vivido o que tal vez estas últimas semanas viviste o incluso las que vas a vivir, porque realmente has sobrevivido y ese es un milagro, pero todo ha estado en el control de Dios. Todo es a veces un plan perfecto de Dios, aunque obviamente a nuestra perspectiva, a nuestra visión, es como, no, esto no es de Dios, ¿no? También hay otro punto que es confiando en el tiempo de Dios. Dios sabe los momentos y los tiempos perfectos y están diseñados, ¿sabes para qué? Para confiar en Dios. Estos momentos están diseñados de prueba o de tormenta, como le quieras llamar, para confiar en Dios. Ahora, no solo porque yo no lo vea, no quiere decir que Él no esté viendo ese tiempo, sino que ese tiempo de Dios está perfectamente diseñado para dar incluso alivio en medio de la tormenta. Por eso está diseñado para confiar, porque está diseñado para que tengas una experiencia de Dios. Fíjate, este tema yo lo tenía con fecha del 31 de agosto del 2020 y estaba, Señor, ¿qué hablamos? ¿No? Y de repente, hojeando todos mis temas, incluso los últimos que estaba realizando, dije, wow, justo la semana pasada yo tuve un tipo de prueba muy, muy similar a lo que era este tema y cuando lo vuelvo a leer y lo volví a estudiar, dije, vuelve a aplicar y de hecho, ahora más entendido que nunca, ahora más entendido por todas las diversas pruebas que en este año se pasaron. Y aunque yo tenía un enfoque de haber desarrollado este tema, hoy todavía agarró más fuerza por lo vivido, ¿no? Y entonces me queda más que claro que esas pruebas, esas tormentas de Dios son tiempos diseñados para conocer ese corazón de Dios, que Él está en todo momento, que Él no ha perdido el control de tu vida, que nosotros nos ahogamos, como dicen, en un vaso. Y de verdad que son momentos donde piensas que es el diablo. Y sabes, creo que nos hemos puesto a darle mucho lugar al diablo. Y el ataque y la situación, cuando mucho es permitido por el mismo Jesús para manifestarse ahí, para demostrarte que confíes más en Él, para proporcionarte también ese alivio. Cuando más espero, más espero que cambien algunas situaciones, de repente a veces no pasa, ¿no? No sé si ha pasado como que estás aferrando a querer en tus fuerzas solucionar y estar viendo cómo mejorar esta situación, pero de repente no pasa. Y cómo cuando de repente aparece Jesús y toma el control y toma el orden, todo se cuadra ante Él, ¿no? Es increíble esa soberanía de Dios. Y sabes, hay una parte que habla aquí también el pasaje, ¿no? Y hay, hablando del viento que sopla en cualquier dirección, que es igual tal vez al probablemente, sí, cuando empieza a estar el viento, y dices, ahí viene una tormenta, como que va a llover y no sabes y entra la duda y puede ser probable que sí, probable que no pase y puede empezar a entrar un miedo muchas veces en ese probablemente sí en nuestro corazón y puede hacernos de nuevo desenfocarnos del momento y discernir lo que viene a nuestras vidas. De hecho, cuando ves un viento, como dicen, en tu contra, o ves una circunstancia que se está manifestando en contra de nosotros, o lo que llamamos puertas cerradas y puertas abiertas, muchas veces podemos descifrar esos vientos que de repente anuncian tormenta como que no vienen de Dios, como algo negativo. Y entonces ese viento puede representar una resistencia a nosotros poder observar el mover de Dios, cómo Dios quiere obrar en nuestra vida. Muchas veces ese viento puede representar ansiedad, puede representar miedos, pero finalmente, bueno, todos pasamos por distintas y diferentes tormentas. Y de hecho no deberíamos de comparar los tamaños de las tormentas con las demás personas, porque ese es como muy natural de uno.
te escuchas algo y dices, y te comparas con el del problema del de al lado, y unos como hasta parece orgullo, no, es que a mí me detectaron esto, y yo estoy más grave que tú, ¿no? Y siempre es como ponerle hasta de más cosecha de salí tanto en triglicéridos, no, yo tengo más triglicéridos que tú, no, es que a mí se me disparó la presión, no, es que a mí más. Y entonces parece que ese tipo de cosas nos gusta comparar, y hay cosas que son de tormenta, o sea, son delicadas, son de circunstancias difíciles, y lejos de verlo como algo significativo en nuestra vida, nos empezamos a comparar, o el hecho de si aquel ya lo vivió, yo también lo voy a vivir. Si él perdió, yo también voy a perder, y nos adjudicamos tormentas de otros que Dios ni siquiera ha diseñado para ti lo mismo. Tú y yo tenemos historias diferentes, circunstancias diferentes, retos diferentes. Habrá cosas en común que podamos tal vez pasar, pero finalmente la lección, todo va a ser completamente diferente, es único. Esa tormenta está diseñada, personalizada para cada uno de acuerdo al avance que quiere llevando, porque también es que quiera, porque hay voluntad en qué tanto quieres crecer, estás dispuesto a avanzar. De acuerdo a tus años de madurez, hay muchas personas que a lo mejor hoy son muy bebés espirituales, tal vez tengas una semana conectándote, tal vez tengas un mes conectándote y apenas estás captando esto de Dios y dices, pues todavía no lo entiendo muy bien, incluso leo la Biblia y como que me cuesta entender muchas cosas, pero tal vez ya tienes muchos años, ya eres de los ancianos de la iglesia y de repente cada tormenta está diseñada personalmente, de acuerdo a ese tiempo, de acuerdo a esa madurez espiritual, vas a ir pasando por situaciones a nuestros ojos complicadas, pero déjame darte una palabra de esperanza también hoy. Que no todo lo que veas tan complicado, tan difícil, es para destrucción. Cuando tu vida está regida bajo la autoridad de Dios, tú has dispuesto que Él sea el que traiga esa dirección y te dirija cada paso, esas tormentas que pasan van a ser de bendición a tu vida. Todas las tormentas que pasen van a ser de bendición. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un personaje en este pasaje que es Pedro. Y lo más grande de este pasaje es que Pedro, no demostró su fe. Incluso mostró su probabilidad, su probablemente sí. Pero al final responde, sí voy, ¿no? Y Jesús entonces ahora responde literal lo que Pedro le pide. Pedro le está diciendo, dame solo una palabra para corroborar si eres tú. Estaba dudoso que fuera Jesús el que lo estaba llamando, el que estaba apareciéndose, el que estaba viéndose venir. Y fíjate, dice que lo confundían con un fantasma, ¿no? No estaban reconociendo quién era el maestro. ¿Cuántas veces en medio de la tormenta no sabes si es de Dios o no es de Dios? ¿Será de Dios? ¿Serás tú, Jesús, que me está hablando o no? ¿Cómo? ¿Por dónde? Y dice, literal, le dice, ¿puedes darme una palabra para saber si eres tú? ¿Y qué le dijo? Un simple ven. ¿Sabes? A veces las cosas más profundas que Dios nos dice también van a ser las más simples. ¿Qué significa esto? Una palabra tan corta y tan sencilla, no le aventó un discurso, mira, yo soy el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, ¿te acuerdas que tú me aceptaste? No le aventó un rollo para identificarse y ver, ese llamado fue práctico y solamente le dijo, ven. Ven, fue suficiente. A veces queremos que Dios profundice tanto en respuestas para salir de la tormenta, y nos responde con un simple, ven, estás hablándote, Señor, pero ¿por qué? Revélame el propósito de esto, no entiendo por qué está pasando, por qué lo permitiste. Y Él solo te dice, ven. Tanto a tu oración estuvo ahí desgastándote y solo te dice, ven. Y ese ven es tan profundo porque es una palabra de llamado.
Es una palabra muy corta, pero muy profunda, que depende de cada uno de nosotros si decidimos atender a esa simple palabra, pero tan profunda, cuando Él te dice, ven. Y a ver si dudas o no, si vas o no vas. Pero en esta parte, entonces, Pedro responde a esa palabra. Y seguramente yo creo que Pedro, o yo lo pensaría, oye Jesús, pues me estás llamando, ok, pero resulta que nunca he caminado sobre el agua. O sea, ¿cómo te explico que cómo voy hacia ti si no tengo los conocimientos previos de cómo caminar sobre el agua? Es como a lo mejor alguien que no sabe manejar un coche y de repente le dices, pues maneja, y dice, pues no tengo ni idea. Tal vez esperas recibir instrucciones de mira, así se mete una velocidad o al menos así se enciende, pero es como si te aventaran a, órale, maneja, sin tener el conocimiento de cómo hacerlo, es aventarte. Y es otro punto, Jesús no le da detalles, pero sí le empieza a dar solo unas pequeñas instrucciones. A veces no te va a dar detalles del proceso de la tormenta, de las cosas, pero por ejemplo, en alguna ocasión, yo creo que a todos nos ha dicho Dios, ve y pide perdón. Y tú dices, pero ¿cómo por qué o de qué? ¿Por qué tendré que pedir perdón? Y quiero yo tener los detalles. ¿Por qué tengo que ir a pedir perdón? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué te dice, ama? ¿Te das cuenta que son instrucciones súper cortas? Ama, solo una palabra. Y es una instrucción. ¿Por qué tengo que amar? Si no me nace, no lo siento. Ama. ¿Por qué tengo que buscar la paz? Porque hay palabras que habla la Biblia, busca la paz y síguele, ¿no? Instrucciones cortas. La Biblia está llena de instrucciones también claves, muy cortas, como el ven, como el perdona, como el ama, como el busca la paz. Y no están basadas en que si sentimos hacerlo o no, son indicaciones que no te está dando detalles del por qué las hagas muchas veces. Algunas veces te va a revelar, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios en el por qué las cosas? Si Él te lo está indicando es por un beneficio, primeramente el beneficio es para nosotros. A veces cuando se busca a Dios se piensa que es un Dios enojón, ¿no? Que Dios siempre te está exigiendo y te está demandando y te está prohibiendo. Y a veces la gente por eso teme acercarse a Dios, a tener una relación. Porque si es un Dios de reglas, no, qué flojera. Es un Dios de no, de prohibidos. Pero sabes, toda esa instrucción es para un beneficio de nuestra vida. A Él no le quitamos ni le hacemos más santo o menos santo si obedeces o no. Él es santo y Él va a seguir siendo Dios si obedezco o no. El beneficio de toda la instrucción de su palabra es para mí. Y si te das cuenta, esas instrucciones son buenas. Son cosas que te van a ayudar a crecer. Pero también podemos caer en otra parte que es un poco controversial y es en el Dios, dame una señal, si lo tengo que hacer o no. ¿Cuántos han pedido señales? Mejor no levanten la mano porque a lo mejor dice la Biblia que los incrédulos demandan señal, ¿no? Pero la verdad es que hay veces que nos encontramos como los discípulos que dices, eres Dios, eres un fantasma, ¿qué eres? Demuéstrate y mándame una señal para saber si eres o no eres, para saber si esta situación está bien o no está, o está mal. Cuando en ocasiones la instrucción es muy simple entonces y es solo una palabra. Tenemos que hacer entonces y atender a ese llamado y hay cosas muy simples. Por ejemplo, en algún momento decían, déjame, le pido, consulto a Dios para saber si tengo que diezmar o no tengo que diezmar. O sea, hay cosas que tú por default pues tienes que hacer porque esa es una indicación de bendición para ti, una instrucción de bendición para ti, que esas cosas no se tienen que cuestionar.
Mándame una señal si sí te doy o no te doy, Dios, ¿no? Pues obviamente que le tienes que dar a Dios, ¿no? Mándame una respuesta para tal vez si me caso con esta persona, si no me caso con esta persona, y etcétera. Cada una de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida demandamos muchas veces la señal. Y el mandato es la confirmación de esa señal. Si tú buscas señales o eres de las personas que buscan señales para saber si están en el camino correcto, ¿sabes dónde vas a encontrar la señal y la respuesta a tu pregunta? En la instrucción. Por eso, lee bien las instrucciones, lee bien las letras chiquitas. La instrucción de hoy es ven. Ven, está haciendo un llamado y ven a confiar que yo estoy aquí en este caso del tema que estamos hablando, ¿no? Y de repente entra pero no sé si pueda, Dios. Yo creo que Pedro de repente se le vino eso, si podré caminar sobre el agua o no lo sé. Y entra otro punto importante que es, con una palabra, entonces es suficiente. Y aquí entra el de yo tengo que aprovechar todas las oportunidades que Dios me ponga. Una tormenta es una oportunidad. Fíjate, ya es cambiar conceptos. La Biblia siempre te va a ayudar a cambiar conceptos de lo que nosotros tenemos, de incluso la cultura como fuimos enseñados y formados. No es una tormenta se acaba el mundo, ¿no? O una tormenta, castigo de Dios. Una tormenta, andas en pecado y andas mal, por eso te pasó, por eso pasaste eso. No. ¿Qué te parece si ahora reprogramamos nuestro chip y entonces empezamos a ver que también esas tormentas son oportunidades y atender las instrucciones con calma, aún en medio de la tormenta, y saber que en medio de todo eso hay una palabra que es suficiente y que yo puedo aprovechar? De hecho, vamos al verso 31, dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú sabes que se cae ahí en el camino. Y es cuando tú y yo bajamos la mirada y de repente cuando bajas la mirada, empiezas a hundir, pero inmediatamente ahí está extendiendo su misericordia para levantarlo. Ahora, de repente lo levanta y luego le dice hombre de poca fe, o sea, físicamente lo levanta, pero con ese yo creo que lo remató, ¿no? De decirle hombre de poca fe, es como, o sea, iba bien, ¿no? Y luego me dices que tengo poca fe. ¿Qué frase tan fuerte el que te digan poca fe? Imagínate, si eso fue poca fe, o sea, ¿dónde está mi fe? Yo creo que nadie iríamos al cielo, porque pues si es los apóstoles los que están teniendo ahí la fe, viendo al maestro y siendo lanzados en fe a caminar, y le llaman poca fe. Pero ¿sabes algo? Aquí entra algo muy padre que Dios ha estado revelando y mostrando. Es esa frase de poca fe no se refiere necesariamente a la cantidad. ¿Cuánta fe tienes? A ver, ¿me puedes medir en gramos o en kilos o en litros tu fe? No, no puedes medir tu fe. No se refiere en este pasaje necesariamente a la cantidad, sino que se refiere a la calidad de la fe que tienes. No es cuánta fe, sino qué tan lejos llega esa fe. ¿Esa fe era sostenible o no? En un tramo fue sostenible, pero de repente no llegó. Yo me imagino que es como cuando algo de resistencia, él va caminando un tramo y le faltaban unos cuantos centímetros, no lo sé, para llegar a Jesús, para acabar su recorrido en esa fe. Y de repente reacciona, ¿qué estoy haciendo? En tu mundo carnal, como habla Romanos, la carne bajas mirando a toda la circunstancia carnal y te hace dudar. Y ya estaba a nada de llegar. Entonces, ¿cuántos metros de distancia tenía la fe de Pedro? ¿Qué calidad tenía de fe Pedro y qué tanto alcance tuvo en ese recorrido y qué tanto lo sostuvo? Entonces,
Tu fe, mi fe, no es en cuánta, sino en qué calidad, qué tan lejos puede llegar y si es sostenible. Ahí es donde tú puedes ver tu fe, si es sostenible. Entonces, si eso es poca fe, ¿qué será una gran fe? ¿No? Mateo 8, del 5 al 11. Vamos a leerlo rapidísimo. Mateo 8, del 5 al 11. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué? Tanta fe. Ahí lo puedes subrayar. Aquí vemos tanta, y en el 14 vemos poca, ¿sí? Entonces, caray, ¿cómo está eso? De esa comparativa de en un lado hay poca, en un lado es Kenia, en todo lo que estaba en esa comunidad había encontrado un hombre con tanta fe. Ese es algo asombroso que podemos encontrar en la Biblia y sabes, a veces se requiere de una mayor fe para permanecer. Cuando tú permaneces, eso es una gran fe. Le faltó un poquito para permanecer a Pedro, pero dudó y cayó. Si te das cuenta con el centurión, de hecho le dijo, mira, no necesitas ni presentarte. Con una sola palabra, yo creo que es suficiente. Parecía que el centurión conocía las instrucciones de Dios, esas instrucciones prácticas que operan en una sola palabra. Él creía que eso era suficiente y esa fe lo sostenía para que hasta la distancia, hasta donde estuviera su siervo, era suficiente la fe que él estaba, porque estaba creyendo en ese poder de Dios, ¿no? De alcance. Entonces, puedes venir y eso está bien, pero cuando permaneces, por ejemplo, en alabanza, en gratitud, cuando permaneces en el trabajo, ahora en tu iglesia, en tu ministerio, eso es una gran fe, que a pesar de la tormenta, que a pesar de las circunstancias, permaneces. Eso es una gran fe. Por si a lo mejor decías, no sé cómo se mide esto de la fe, no sé si mi fe hoy me está alcanzando, no sé si mi fe sea suficiente para el hoy. Esta es una clave de la palabra permanencia, permanece y de verdad te irá muy bien. Los grandes movimientos no siempre van a probar una gran fe. Pedro le dijo entonces, si eres tú, dime que venga a ti, pero a veces ni siquiera necesito que vengas, como el centurión, o una señal dramática, por favor, que los cielos se abran para saber que tú me estás llamando, o para que el milagro suceda. Tal vez falló la prueba, Pedro, pero aún así, ¿qué crees? Que recibió la lección, ¿no? De hecho, esa lección es una realidad que era una lección de adoración. En el versículo 33, que de hecho no leímos ahí del capítulo 14, regresándonos al 14, el verso 33, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ahí está la lección de adoración, de reconocer realmente quién es el Hijo de Dios, que Él es un Dios que va a estar ahí estirando su mano para sostenerte, aún falles. Aún tu fe no te haya alcanzado todavía porque estás en un proceso y no haya sido tan sostenible tal vez como la fe del centurión. Ahí está su mano. Entonces, tengo poca fe.
pero me voy a disponer a que puedo lograrlo no para decir qué bueno soy yo en la fe, sino porque su gracia y la fe van de la mano. Y Él estará ahí lo suficientemente cerca para atraparte, para atraparme. La fe no estaba incluso en los pies de Pedro, sino, ¿dónde crees? En las manos de Jesús. Ahí estaba la fe. En esas manos de Jesús que lo sostienen, el que me tiene y que no me va a soltar. Entonces, en esto descubrí cómo caminar sobre el agua, no por mis pies, sino con su palabra, con una sola palabra. Ahí aprendió, de hecho, parece que la lección, las instrucciones se las dio al final, ¿no? A lo mejor al inicio le hubiera dicho, mira, quieres que vas a caminar sobre el agua, le vas a hacer así, tienes que creer de esta manera y vas a hacer lo siguiente. La lección parece que la aprende al final, la instrucción parece que va al final. Él pensando cómo técnicamente iba a empezar a posicionar en qué técnica sus pies sobre el agua, pero ahí no estaba la fe. No está tu fe en cómo vas a solucionar cada circunstancia de la vida. No está la fe en tus obras, en tu técnica de elaborar, ya sea en tu trabajo, ya sea en la intervención de tu familia, ya sea en la iglesia, en cualquier área donde tú te desarrolles. No está la fe en la técnica, en el talento, en la habilidad, en cómo lo voy a hacer, sino en la palabra. Y en una sola palabra, si Dios dijo que puedes, puedes. Si Dios dice que eres capaz de caminar sobre el agua, aún sin haber ido a una escuela de entrenamiento de cómo caminar sobre el agua, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque cree en ti. Porque quiere llamarte a otros niveles, quiere llamarte incluso a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes? Yo una y otra vez, yo lo enseño mucho y otra vez fue una confirmación en mi vida personal de caminar sobre lo natural, sobrenatural de Dios, no en lo carnal del humano, del mundo. Cuando tú andas en las nubes con Dios, aquí en lo sobrenatural, disfrutando esa presencia de Dios, o incluso cuando ves que ocurre un milagro, de repente cuando ocurren cosas así, moveres sobrenaturales de Dios, el cristiano se asombra mucho, ¿no? Y dices, wow, sanó, wow, proveyó, wow, libró de la muerte. Y sí, tenemos que gloriarnos y maravillarnos por todo el poder manifestado de Dios en nuestras vidas, pero no tiene que ser un evento que ocurra cada 1000 años, ¿no? Pues hace tantos años yo vi un milagro. Hace tantos años vi esto de Dios. ¿Sabes? Tiene que ser un estilo de vida en nosotros, andar en lo sobrenatural de Dios, que sería el caminar sobre el agua. Dime si no es algo sobrenatural. Está por encima de lo que el humano, la capacidad del humano puede hacer. Entonces, quiero invitarte y cerrar con esta parte. Esto es fe básica. Y la fe básica es esa gracia de Dios, ese favor de Dios en tu vida. Empecemos por de nuevo retomar una fe básica que te va a ayudar a andar en lo sobrenatural de Él. De hecho, entre más sencilla también sea tu fe, esa fe básica, puedes andar en las aguas, puedes andar en otras dimensiones, aún en medio de la tormenta salir y experimentar grandeza de Dios, paz en la tormenta, aún cuando están ocurriendo muchas cosas difíciles, la paz y la llenura y la gente no te va a creer. Y van a decir, estás en shock, no sabes lo que te pasó y realmente tú estás más cuerdo que nada. Y estás muy entendido de lo que está sucediendo porque el Señor va contigo, porque el Señor está tomando de su mano. Entonces me encantaría cerrar con una oración y poder posicionar esa fe en el lugar correcto. Analiza tu fe. Necesito una fe más profunda, necesito una fe más sostenible, de más alcance para lo que viene. ¿Sabes? Los tiempos que vienen, ustedes lo saben, los hemos visto, vienen
mucho más complicado. Si la pandemia fue un año difícil, qué gran noticia, quiero decirte que vienen cosas difíciles, porque ya está escrito y se van a complicar y la maldad va a aumentar más. Pero ahora, ¿cómo vamos a vivir estos tiempos? Esa es la diferencia. ¿Vamos a seguir viviendo oprimidos en el terror de la maldad, en el terror de las demás enfermedades o pestes que vengan, o en la confianza de quién es el que me está metiendo a la barca, quién es el que está permitiendo que yo esté en esta última transición del mundo y que yo pueda tener esa fe sostenible para lo que viene? ¿Sabes? Va a empezar a haber un avivamiento mayor en las iglesias para que el cristiano aguante esta temporada final. Yo así lo creo. Yo no creo que Dios deje que seamos atormentados en este tiempo final a sus hijos. Si Él no lo ha hecho hasta este momento en cada situación difícil. Al contrario, Él quiere que te dejes equipar. Por eso instituyó la iglesia. Por eso Tierra Shalom. Porque este lugar te va a proporcionar las herramientas que necesitas para el diario vivir. Es por eso de la iglesia. Tú y yo necesitamos aprender herramientas para cómo andar en el agua, para cómo pasar esa tormenta, para cómo reconocer si es Dios o no es Dios. Por eso es tan importante la iglesia, pertenecer a donde yo sea formado, donde yo sea enseñado para lo que viene y realmente enfrentarlo a la forma de Dios, en esa paz, en esa confianza, en esa de verdad vida real, porque Dios le gustan cristianos de vida real. Por eso también a veces te mete en la tormenta, que no solamente sea, pues sí digo que sigo a Jesús, pero realmente no hay una esencia de Él en mí. Entonces, ¿te parece si oramos por esta parte y pones tu corazón y tu fe? Y abre realmente, honestamente, Señor, tal vez siento que no está al 100 mi fe. Y dile, Señor Jesús, muchas gracias te damos, Padre, porque tu palabra siempre es luz en nuestra vida, siempre alumbra nuestro entendimiento, nuestro ser, nuestros pensamientos. Y Señor, yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a aumentar nuestra fe, a que sea de calidad la fe que estamos teniendo, que sea una fe sostenible, que nos alcance para cada tormenta, para cada etapa de nuestra vida, porque no todo es tormenta, pero aún cuando no hay tormenta, también se requiere esa fe que se va construyendo día con día, Señor. Yo te pido, Padre, que podamos tener enfoque diferente de la vida, a que no se acaba el mundo cuando sucede algo que mueve nuestra atención en nuestra vida, en la familia, en nuestro alrededor, sino que podamos ver que es una oportunidad para ver tu gloria, para ver tu poder, para experimentarte más en nuestra vida y que traiga ese crecimiento, Señor, en nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que de verdad cada circunstancia se cumpla tu propósito personal para cada uno de nosotros. Danos esa fortaleza y esa permanencia para no desistir y en cada momento permanecer, Señor, anclados y seguros en ti, Señor. Yo bendigo a cada mujer que hoy está conectada, a cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Yo te pido que esta palabra les ayude como una herramienta de permanencia en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean personas y cristianos íntegros, Señor, que permanezcan hasta el fin, no importando lo que venga, sin temor al futuro, sin temor al porvenir, Señor, sabiendo que como hoy leímos y hoy estudiamos, tú siempre vas a estar más cerca de lo que pensamos, más cerca de lo que imaginamos, extendiendo tu mano, Señor, para sostener aún cuando fallemos, Dios, porque así es tu corazón, tu misericordia, Señor. Yo te pido que podamos quitar todo paradigma, Señor, de juicio, de legalismo, Señor, que condene, que si aún por lo que se ha obrado en el pasado, tú estás lejos, yo te pido que tu amor y tu gracia envuelvan los corazones, Señor, y que se sienta esa protección y esa seguridad de que tú estás ahí más cerca de lo que pensamos, mi Dios.
En el nombre de Jesús, bendigo a Tierra Shalom y te pido, Padre, que estas mujeres que se están levantando, Señor, se levanten desde estos comienzos que está teniendo la iglesia, Dios, en autoridad, en victoria, Señor, en permanencia, que hagas de estas mujeres, Señor, mujeres guerreras tuyas, de oración, y que tú les des discernimiento a todo este mover como iglesia, Señor, y sea una iglesia fructífera, Padre, que todo lo que hagan lleve un fruto, Señor, de parte tuya. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por este espacio y que Dios las bendiga muchísimo. Espero que haya sido de bendición esta palabra y que produzca cambio en nuestros corazones. Gracias.